Él publicó el anuncio en el periódico esperando encontrar compañía, pero 5 mujeres ya habían partido antes de la caída del sol, todas con la misma excusa en los labios y el mismo miedo en los ojos. La sexta llegó una tarde de septiembre, con una maleta desgastada y ninguna promesa de quedarse. Pueden imaginar la soledad de un hombre bueno que descubre que su hogar, construido con sus propias manos, es visto como una prisión por todas las que lo conocen. Esto sucedió en el interior profundo, en 1892, en las vastas llanuras de la Pampa, donde el silencio es tan profundo que el viento parece aullar. Joaquín Alvarenga tenía 35 años cuando decidió que no soportaba más cenar solo. No era hombre de quejarse de la vida, nunca lo fue, pero aquella mañana de junio, al despertar por milésima vez en una casa vacía, sintió el peso de la soledad como si fuera una piedra en el pecho. La estancia era próspera. Tenía ganado sano, campos fértiles que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Una casona de madera amplia con una galería ancha y techo firme. Trabajaba duro, desde que el sol nacía hasta el último rayo de luz del día. Por la noche se sentaba en el sillón de la sala. Comía lo que había preparado a las apuradas y se quedaba allí mirando el fuego del hogar hasta que el sueño lo vencía. Me gustaría mucho que me contaras en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. También te pido que, si te está gustando, dejes tu me gusta y te suscribas al canal para no perderte las próximas historias emocionantes. Tu participación es muy importante para mí. La decisión de buscar esposa no nació del romanticismo, nació del cansancio. Joaquín era viudo desde hacía 6 años. Había amado a su primera esposa, Marina, con la intensidad silenciosa de quien no sabe poner los sentimientos en palabras. Ella había muerto de fiebre en el 3er invierno de casados. Desde entonces, Joaquín se había encerrado en una rutina que era mitad trabajo, mitad anestesia. No frecuentaba más los bailes del pueblo, no iba a las misas mensuales. Hacía sus compras rápidamente, pagaba lo que debía y volvía a la estancia como quien regresa a una madriguera segura. La gente del pueblo de San Valentín, a 4 horas de carreta de allí, lo consideraba un bicho raro. Decían que tenía un carácter arisco, que hablaba demasiado poco, que había elegido vivir en el fin del mundo por terquedad u orgullo. No era verdad. Joaquín simplemente prefería el silencio de los campos al murmullo constante de las conversaciones ajenas. Prefería el mugido del ganado a los chismes interminables. Prefería la compañía de sus propios pensamientos al juicio disfrazado de preocupación. Pero la soledad, descubrió, era diferente a la paz. En los primeros años tras la muerte de Marina, confundió una cosa con la otra. Creyó que bastaba con trabajar duro, dormir cansado, despertar y repetir. Funcionó por un tiempo, hasta que empezó a notar los detalles. La mesa con lugar para 4 donde él comía solo. La cama matrimonial donde se estiraba para no sentir el vacío. Las tardes de domingo, demasiado largas, sin nadie con quien conversar, la sensación de que los días pasaban iguales, uno tras otro, sin otro propósito que la supervivencia. Fue don Ignacio, el tropero que traía la correspondencia y los víveres mensualmente, quien plantó la idea. Una tarde de mayo, mientras descargaba bolsas de harina y frijoles, el viejo comentó que Joaquín se estaba poniendo cara de fantasma. «Necesita compañía, muchacho», dijo encendiendo su pipa. «Casa sin mujeres como iglesia sin campana». Joaquín respondió que no era tan sencillo. Ignacio se encogió de hombros y retrucó que el diario de la capital estaba lleno de anuncios de gente buscando matrimonio. Hombres buscando esposas, mujeres buscando maridos, todo muy civilizado y acordado de antemano. Al principio, a Joaquín la idea le pareció absurda. Buscar esposa en un anuncio de periódico parecía cosa de desesperados, pero en las semanas siguientes
La idea volvía siempre. Aparecía mientras ordeñaba las vacas solo al amanecer. Aparecía mientras preparaba café para uno solo. Aparecía en las noches largas de invierno, cuando el frío dejaba todo más silencioso y la soledad más pesada. Finalmente, en una mañana de calor inusual, se sentó a la mesa de la cocina, tomó papel y pluma y escribió el anuncio con letra esmerada. Hombre de 35 años, viudo, propietario de estancia, busca esposa honesta y trabajadora. Ofrezco hogar confortable, sustento garantizado y respeto. Interesadas responder a Joaquín Alvarenga, al cuidado del pueblo de San Valentín, provincia. Releyó 3 veces antes de decidir que estaba bien. Lo metió en el sobre junto con el pago y lo envió a través de Ignacio, quien prometió entregarlo en la redacción del diario tan pronto llegara a la capital. Pasó casi un mes hasta que llegaron las primeras respuestas. Joaquín no esperaba muchas. Al fin y al cabo, era un hombre sencillo, vivía lejos, no tenía título ni apellido de alcurnia. Pero llegaron 5 cartas aquel primer mes. 5 mujeres diferentes, con historias diferentes, todas diciendo que tenían interés en conocerlo. Joaquín sintió algo que no sentía hacía años: esperanza. La primera fue Amelia, una mujer de 32 años de la capital, viuda también, que escribió una carta educada diciendo que buscaba un nuevo comienzo lejos de la ciudad. Joaquín respondió explicando la ubicación de la estancia, la distancia del pueblo, la rutina del campo. Acordó que ella viniera en una fecha específica y que él la buscaría en el pueblo con la carreta. Amelia llegó una mañana de agosto. Era una mujer de apariencia cuidada, vestido oscuro, sombrero con cinta. Joaquín la recibió con nerviosismo educado, la ayudó a bajar del carruaje, le ofreció café. Le mostró la casa despacio, intentando que ella viera lo que él veía. Habitaciones amplias con ventanales grandes, una cocina espaciosa con cocina a leña nueva, despensa llena, una galería donde la puesta de sol era un espectáculo diario. Amelia escuchaba todo, miraba todo, hacía preguntas corteses. Joaquín empezó a creer que tal vez, esta vez, la suerte había cambiado. Hasta que ella preguntó a qué distancia quedaba la iglesia más cercana. Joaquín respondió que quedaba en el pueblo, a 4 horas de viaje. Amelia frunció el ceño. ¿Y bailes, fiestas, vecinos? Joaquín explicó que no había vecinos en un radio de muchos kilómetros, que la estancia estaba aislada por elección, tierra buena pero distante. El rostro de Amelia cambió. Joaquín percibió el instante exacto en que ella decidió que no se quedaría. La mujer inventó una excusa educada sobre haber dejado algo importante en el pueblo, sobre necesitar pensarlo mejor, sobre tal vez no ser la persona adecuada para aquel tipo de vida. Joaquín ofreció que se quedara al menos a almorzar, que descansara del viaje. Amelia rechazó con delicadeza firme. Él la llevó de vuelta al pueblo esa misma tarde, en un silencio casi total. Cuando ella bajó de la carreta, agradeció su gentileza y desapareció en la pensión sin mirar atrás. La segunda fue Clara, de 27 años, hija de un comerciante quebrado de Rosario. Llegó 3 semanas después. Era más joven, más animada que Amelia. Joaquín sintió un nuevo hilo de esperanza. Clara elogió la casa. Dijo que le parecía todo lindo, que siempre había soñado con vivir en el campo. Pero cuando anocheció y el silencio de la estancia se instaló, aquel silencio profundo, sin ruido de carruajes, sin voces de vecinos, sin nada más que el canto de los grillos y el viento en los árboles, Clara comenzó a inquietarse. Preguntó si siempre era así de quieto. Joaquín respondió que sí, que aquella era la rutina. Clara durmió mal. Él lo notó por sus pasos en el cuarto de huéspedes durante la madrugada. Por la mañana, dijo que había recibido una noticia urgente de su casa y necesitaba volver.
Joaquín no insistió. Sabía reconocer una mentira piadosa. La tercera, la cuarta y la quinta siguieron el mismo patrón. Venían llenas de expectativas o necesidad. Joaquín las recibía con una esperanza cada vez más tímida. Mostraba la estancia, explicaba la rutina, ofrecía honestidad sobre cómo era vivir allí. A todas les parecía la casa bonita, la tierra fértil. Joaquín, un hombre decente. Pero ninguna lograba imaginar una vida en aquel aislamiento. Una dijo claramente que enloquecería sin tener con quién conversar. Otra confesó que tenía miedo de un lugar tan yermo, tan lejos de todo. La quinta ni esperó a que terminara el día. Inventó un dolor de cabeza y pidió volver antes del almuerzo. Joaquín dejó de responder a los anuncios después del quinto rechazo. Sintió vergüenza de sí mismo, de la estancia, de la vida que había construido. Empezó a creer que el problema era él. Tal vez fuera demasiado arisco, demasiado callado, demasiado extraño, como decían en el pueblo. Tal vez Marina se había quedado con él por lástima, o porque no conocía cosa mejor. Tal vez estaba destinado a morir solo en aquellos campos, enterrado sin nadie para llorarlo. Las semanas pasaron pesadas. Septiembre llegó con vientos fríos que aún recordaban al invierno. Joaquín volvió a la rutina de siempre, pero ahora cargaba la derrota en los hombros. No habló con nadie sobre las 5 mujeres que partieron. Don Ignacio se dio cuenta, porque el viejo se daba cuenta de todo, pero tuvo la sensibilidad de no comentar nada. Apenas traía los víveres, fumaba su pipa y se iba sin hacer preguntas. Fue en una tarde de septiembre, el día 23, que Joaquín vio la carreta subiendo por el camino de tierra. No esperaba visitas. Don Ignacio solo volvería a principios de octubre. Pensó que tal vez fuera alguien del pueblo con un recado o encomienda. Pero cuando la carreta se detuvo frente a la casa, bajó de ella una mujer que él nunca había visto antes. Era delgada, de estatura mediana, con un vestido sencillo de tela descolorida y un sombrero que ya había visto días mejores. Cargaba una maleta de cuero gastada y miraba la casa con una expresión que Joaquín no logró descifrar de inmediato. El conductor de la carreta, un hombre que Joaquín reconoció como uno de los troperos que hacían la ruta por la región, bajó también y explicó que había recibido el pago para traer a la muchacha hasta allí. Joaquín bajó los escalones de la galería confundido. Miró a la mujer, que le devolvió la mirada con ojos oscuros y cansados. «Disculpe la intromisión», dijo ella con voz firme, a pesar del cansancio visible. «Mi nombre es Natalia Brandán. Respondí a su anuncio en el diario. Envié una carta avisando que vendría, pero tal vez no haya llegado a tiempo». Joaquín se quedó quieto, procesando. No había recibido carta ninguna, no esperaba a nadie más. Había desistido, pero allí estaba ella, Natalia Brandán, de pie frente a su casa con la maleta en la mano y la expresión de quien no tiene a dónde más ir. El tropero se aclaró la garganta, impaciente. «Dejo a la moza entonces», dijo. «Tengo que seguir viaje antes de que oscurezca». Joaquín asintió sin saber bien qué hacer. Le pagó al hombre, que partió levantando polvo en el camino. Quedaron los dos allí, parados, Joaquín y Natalia. El silencio de la estancia los envolvía como una manta pesada. «Puede entrar», dijo Joaquín finalmente, tomando la maleta de ella. «Debe estar cansada del viaje». Natalia subió los escalones detrás de él. Joaquín abrió la puerta y la dejó entrar primero. La casa olía a madera y a café viejo. Él le indicó la silla de la sala. «Siéntese, voy a hacer café fresco». Natalia se sentó con postura erguida, manos en el regazo, mirando alrededor con una atención que parecía catalogar cada detalle. Mientras Joaquín se ocupaba en el fogón, sintió el peso del momento. Una más que se iría antes del anochecer, una más que encontraría todo bonito pero imposible. Un rechazo más que él tendría que tragar en silencio.
Preparó el café con cuidado excesivo, ganando tiempo, posponiendo lo inevitable. Cuando volvió con las tazas, Natalia se había quitado el sombrero. Su cabello era castaño oscuro, recogido en un rodete simple. Tenía un rostro de rasgos comunes, pero ojos que parecían ver más de lo que debían. «Gracias», dijo ella aceptando la taza. Joaquín se sentó en la otra silla, dejando una distancia respetuosa entre ellos. Bebieron el café en silencio por algunos minutos. Finalmente, Joaquín juntó coraje y preguntó sobre la carta que ella había mencionado. Natalia explicó que la había enviado hacía 3 semanas, avisando que vendría tan pronto lograra juntar dinero para el pasaje. «Soy maestra», dijo ella. «O lo era. La escuela donde trabajaba cerró hace 2 meses. Perdí el empleo y la pensión donde vivía. Vi su anuncio en un diario que alguien había dejado en la iglesia. Me pareció razonable, razonable». Joaquín casi sonrió ante la palabra. Nada de aquello era razonable. Una mujer viajando sola para encontrar a un hombre desconocido en medio de la nada, basada en un anuncio de periódico. Pero no dijo nada de eso. En su lugar, comenzó a explicar lo que había explicado a las otras 5. La estancia estaba aislada, muy aislada. El pueblo más cercano quedaba a 4 horas de carreta. No había vecinos, no había iglesia cerca, ni comercio, ni fiestas, ni bailes. No había nadie más que él y el silencio. Natalia escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, ella hizo una pregunta diferente a las otras. «¿La casa tiene buena estructura?» Joaquín confirmó que sí. «¿Hay comida suficiente?» «Sí. La despensa estaba siempre llena». «¿El trabajo es muy pesado?» Joaquín explicó que él cuidaba del ganado y de los campos, que la casa necesitaba los cuidados normales de cualquier hogar. Natalia asintió pensativa. «Entonces no veo problema», dijo ella con una simplicidad que lo desconcertó. Joaquín la miró intentando entender si era desesperación o coraje. Las otras también habían dicho que no veían problema al principio. El problema venía cuando la noche caía y el silencio se volvía demasiado fuerte. Cuando el día siguiente amanecía igual al anterior, cuando la soledad del lugar se volvía demasiado real. Decidió ser más directo. «Mire, Natalia, ya tuve 5 mujeres aquí antes que usted. Todas se fueron el mismo día. Decían que era bonito, pero que no lograban imaginar una vida aquí, que era demasiado lejos, demasiado quieto, demasiado aislado. No me voy a ofender si usted quiere hacer lo mismo». Natalia colocó la taza vacía sobre la mesa con cuidado. Miró a Joaquín con expresión serena. «¿Puedo ver el resto de la casa?» Joaquín asintió y se levantó. Le mostró todo despacio. Las 3 habitaciones, todas con camas de madera sólida y buenos colchones. La cocina amplia con la despensa organizada. La galería trasera que daba a los campos donde pastaba el ganado, el pequeño galpón donde él guardaba las herramientas, el pozo con agua limpia, la huerta que él mantenía con dificultad. Natalia observaba todo con una atención diferente. No era encanto ni horror. Era una evaluación práctica. Pasaba la mano por las paredes, probaba la firmeza de las puertas, miraba por las ventanas. Cuando volvieron a la sala, el sol ya estaba bajo en el horizonte. Joaquín esperó. Sabía que venía la parte donde ella inventaría una excusa para partir, pero Natalia no inventó excusa alguna. En cambio, preguntó en qué cuarto se quedaría. La pregunta tomó a Joaquín desprevenido. «¿Cómo dice?» Natalia repitió con paciencia. «¿En qué cuarto voy a dormir?» Joaquín señaló el cuarto de huéspedes, el mismo donde las otras se habían quedado las pocas horas que permanecieron. Natalia asintió. «¿Puedo dejar mis cosas allá entonces?»
Joaquín balbuceó que sí, tomó la maleta de ella y la llevó hasta el cuarto. Ella lo siguió, miró alrededor, abrió la ventana para que entrara el aire. «Gracias», dijo ella. «Voy a acomodarme antes de que oscurezca». Joaquín salió del cuarto todavía confundido. Volvió a la cocina y comenzó a preparar la cena automáticamente. Papas, longaniza ahumada, pan que había hecho 2 días antes. Esperaba en cualquier momento escuchar a Natalia llamando, diciendo que había cambiado de idea, que quería volver, pero ella no llamó. Cuando la comida estuvo lista, él la llamó. Natalia apareció en la cocina con el cabello suelto ahora, cayendo por los hombros. Tenía el rostro lavado y una expresión más descansada. Cenaron en un silencio casi total. Joaquín no sabía qué decir. Natalia comía despacio, masticando bien, sin prisa. Cuando terminó, ella misma recogió los platos y comenzó a lavar. Joaquín protestó diciendo que no hacía falta, que ella era invitada. Natalia lo miró con algo que casi parecía diversión. «Vine aquí para ser esposa, no invitada. La esposa trabaja». La franqueza de ella lo dejó sin palabras. La noche cayó por completo. El silencio de la estancia se instaló, aquel silencio que había ahuyentado a todas las otras. Joaquín encendió el farol de la sala. Natalia se sentó en la silla cerca de la ventana, mirando hacia la oscuridad de afuera. Joaquín esperó. Esperó a que ella dijera que tenía miedo, que era demasiado aterrador, que quería irse. Pero Natalia no dijo nada de eso. Apenas se quedó allí, mirando, respirando hondo como quien finalmente consigue llenar los pulmones después de mucho tiempo. «Es silencioso», comentó ella después de un largo tiempo. Joaquín confirmó que sí, que era siempre así. Natalia giró el rostro hacia él. «Bien», dijo ella simplemente. Joaquín no entendió. «Bien», ella asintió. «Pasé los últimos años viviendo en una pensión con paredes finas donde oía todo lo que los vecinos hacían. Oía peleas, fiestas, llantos. En la escuela eran 30 niños gritando al mismo tiempo. En la calle, carretas, vendedores, chisme constante. Estaba cansada del ruido. Esto de aquí es descanso». Joaquín se quedó mirándola intentando procesar aquella respuesta. Ninguna de las otras había hablado así. Ninguna había visto el silencio como descanso. Todas lo habían visto como prisión, como tedio, como muerte lenta. Pero Natalia lo veía diferente. Sus ojos tenían una expresión de paz que Joaquín reconoció porque era la misma expresión que él sentía cuando volvía del pueblo a la estancia. «¿Usted no va a pedir volver mañana?», preguntó él en voz baja. Natalia lo miró directamente. «¿Por qué lo pediría?». Joaquín no supo qué responder. Ella continuó, con voz firme, pero no descortés. «Mire, Joaquín, voy a ser honesta con usted. No vine aquí por amor. No vine porque leí su anuncio e imaginé un romance de novela. Vine porque no tengo empleo, no tengo casa, no tengo dinero. Vine porque necesito un lugar donde estar. Pero ahora que estoy aquí, veo que usted tampoco está buscando romance. Está buscando compañía, ayuda, alguien que comparta esta vida. Me parece un acuerdo justo. Yo me quedo, trabajo, ayudo. Usted provee casa y sustento. Somos adultos. Podemos hacer que esto funcione sin necesidad de fingir cosas que no existen». La honestidad brutal de ella fue como una bofetada y un alivio al mismo tiempo. Joaquín había pasado tanto tiempo intentando impresionar a las otras, intentando hacer que la estancia pareciera mejor de lo que era, intentando ser más encantador de lo que conseguía. Y allí estaba Natalia, diciendo exactamente lo que pensaba, sin adornos, sin mentiras. Era extraño, era incómodo. Era también refrescante. «Está bien», dijo él finalmente. «Podemos intentar». Natalia asintió satisfecha. «Entonces vamos a dormir. Mañana empiezo a conocer la rutina de la casa». Se levantó, deseó buenas noches y se fue al cuarto.
Joaquín se quedó sentado en la sala por largo rato después de eso, mirando el fuego del hogar, intentando entender lo que había sucedido. Por primera vez en 5 intentos, una mujer había pasado la primera noche en la estancia. No por encanto, no por romanticismo, sino por elección práctica y honesta. No sabía aún si aquello funcionaría. No sabía si Natalia cambiaría de idea a la mañana siguiente o a la semana siguiente, cuando el aislamiento se volviera rutina y no solo novedad. No sabía si lograrían convivir, dos extraños intentando construir una vida en común sin amor de base. Pero por primera vez en mucho tiempo, Joaquín sintió algo más que resignación. Sintió curiosidad. Curiosidad sobre quién era aquella mujer de ojos cansados y honestidad afilada. Curiosidad sobre lo que sucedería en los días siguientes. Curiosidad sobre la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ella se quedara. Natalia despertó con el canto del gallo y la luz del sol entrando por la ventana del cuarto. Por un momento, no supo dónde estaba. El techo de madera oscura, el olor a campo que venía de afuera, el silencio profundo roto, apenas por sonidos de la naturaleza. Entonces recordó, la estancia, Joaquín, la decisión que había tomado. Se levantó despacio, sintiendo el cuerpo dolorido por el viaje largo del día anterior. Se vistió con el vestido más sencillo que tenía, se recogió el cabello en un rodete práctico y salió del cuarto. La casa estaba vacía. Natalia caminó hasta la cocina y encontró café caliente en la cafetera sobre el fogón, pan fresco sobre la mesa, manteca en un cuenco de barro. Había una nota escrita con letra prolija al lado. Salí a ordeñar las vacas. Sírvase a gusto. Vuelvo pronto. Natalia tomó una taza, se sirvió el café, se sentó a la mesa, comió despacio, apreciando el sabor simple del pan con manteca, el café fuerte y amargo. Por la ventana de la cocina veía los campos extendiéndose hasta el horizonte, el cielo azul sin nubes, el verde intenso de la pastura. Cuando terminó, lavó su taza y comenzó a explorar la casa con más atención de la que había puesto la noche anterior. La sala tenía muebles sólidos de madera oscura, una chimenea grande de piedra, 2 sillas confortables, una estantería pequeña con libros. Natalia se acercó a la estantería curiosa. Había unos 15 libros allí, lomos gastados de tanto uso. Pasó los dedos por los títulos. Reconoció algunos clásicos, un libro de poesías, 2 sobre cría de ganado, 1 sobre plantas medicinales. Eran libros leídos, amados, no solo decoración. La cocina era espaciosa y organizada. Ollas colgadas en la pared, despensa con estantes llenos de provisiones, cocina a leña bien cuidada. Natalia abrió la despensa y vio bolsas de harina, frijoles, arroz, azúcar. Había longanizas ahumadas colgadas, papas en un cajón, cebollas, ajo. Había organización allí, método. No era casa de un hombre descuidado, era casa de alguien que había aprendido a cuidarse a sí mismo con dignidad. Las habitaciones eran sencillas pero limpias. El cuarto que Joaquín usaba tenía la cama hecha con precisión militar, ropa doblada sobre la silla, nada fuera de lugar. El cuarto de huéspedes donde ella había dormido tenía la misma simplicidad funcional. El tercer cuarto estaba vacío, excepto por una mesa recostada en la pared y una caja de madera en el rincón. Natalia no tocó nada, solo observó. Volvió a la cocina y comenzó a trabajar. Primero, barrió el suelo. Después, lavó los platos que Joaquín había dejado de la mañana. Limpió la mesa, organizó las ollas, abasteció la cocina con leña de la pila que había en el fondo. Estaba terminando cuando oyó pasos en la galería. Joaquín entró cargando 2 baldes de leche. Se detuvo al verla allí, trabajando como si no esperara aquello. «Buen día», dijo Natalia con naturalidad. Joaquín respondió el saludo con voz vacilante.
Colocó los baldes sobre la mesada y miró alrededor, notando la cocina más limpia, la casa más ordenada. «Usted no necesitaba», comenzó él. Natalia lo interrumpió con firmeza educada. «Acordamos ayer. No soy invitada, soy esposa. La esposa trabaja». Joaquín se quedó sin respuesta para eso. Apenas asintió y comenzó a colar la leche usando un paño limpio y una vasija de barro. Natalia lo observó trabajar. Joaquín tenía manos grandes y callosas, pero gestos cuidadosos. Colaba la leche con atención, sin prisa, asegurándose de que estuviera limpia. Cuando terminó, separó una jarra para consumo y el resto lo colocó en vasijas mayores para hacer queso después. Natalia preguntó si él hacía su propio queso. Joaquín confirmó que sí, que había aprendido por necesidad cuando su primera esposa murió. No era tan bueno como el que Marina hacía, admitió, pero servía para comer. La mención de la esposa fallecida dejó un silencio breve entre ellos. Natalia no hizo preguntas. Respetó el límite invisible que sintió. En su lugar, preguntó qué más necesitaba hacerse. Joaquín explicó que él cuidaba del ganado, de las cercas, de los campos. La casa, la huerta, la comida habían sido responsabilidad de él también en los últimos años. Si ella pudiera asumir esas cosas, ya ayudaría mucho. Natalia estuvo de acuerdo. Acordaron la rutina. Él se despertaba antes del amanecer, ordeñaba las vacas, cuidaba los animales. Ella cuidaba la casa, preparaba las comidas, mantenía todo organizado. Los primeros días siguieron ese patrón. Joaquín salía temprano, volvía para el desayuno que Natalia preparaba, trabajaba en el campo hasta el almuerzo, volvía al final de la tarde. Cenaban juntos en un silencio educado, cada uno respetando el espacio del otro. No era incómodo, pero tampoco era íntimo. Eran dos extraños compartiendo techo y rutina, todavía midiendo fronteras, todavía descubriendo cómo convivir. Natalia, poco a poco, fue imprimiendo su marca en la casa. Reorganizó la despensa de forma más eficiente, arregló cortinas que estaban rasgadas, plantó condimentos nuevos en la huerta, albahaca, perejil, cebollino. Comenzó a cocinar comidas más elaboradas que las que Joaquín hacía para sí mismo. Él comía en silencio, pero ella notaba que repetía el plato, que comía despacio saboreando. Si te está gustando esta historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal para acompañar el final. Fue en la quinta noche que ocurrió el primer cambio real. Después de la cena, Joaquín no se retiró inmediatamente como hacía siempre. Se quedó sentado a la mesa mientras Natalia lavaba los platos. Dudó, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Finalmente preguntó si ella sabía leer. Natalia lo miró sorprendida. «Sí, sé, fui maestra, ¿recuerda?» Joaquín se puso colorado, dándose cuenta de que había hecho una pregunta obvia. «Es que hay libros en la estantería de ahí. Si quiere leer, siéntase a gusto». Natalia se secó las manos y fue hasta la estantería. Pasó los dedos por los libros nuevamente, esta vez con permiso. Eligió uno de poesías y volvió a la sala. Joaquín había encendido la chimenea. El fuego crepitaba abajo. Ella se sentó en una de las sillas. Abrió el libro. Joaquín se quedó en la otra silla, apenas mirando el fuego. El silencio entre ellos ahora tenía una textura diferente. No era incomodidad, era compañía quieta. Después de algunos minutos, Natalia comenzó a leer en voz alta sin haberlo planeado. Las palabras salieron naturalmente, poesía sobre el campo y la soledad que parecía apropiada para aquel momento. Joaquín giró el rostro hacia ella, sorprendido. Ella continuó leyendo con voz clara y cadenciosa. Años de aula hacían que la lectura fuera casi musical. Cuando terminó el poema, Joaquín pidió que leyera otro. Natalia leyó, y otro más.
Se quedaron allí hasta tarde, ella leyendo, él escuchando, el fuego estallando, la noche fría afuera. Cuando finalmente fueron a dormir, Joaquín agradeció. Hacía tiempo que no oía poesía, dijo con voz baja. Estuvo bueno. Natalia sonrió, la primera sonrisa genuina que él veía en ella desde que había llegado. Puedo leer de nuevo mañana, si quiere. Joaquín asintió, con algo parecido a gratitud en los ojos oscuros. Sí, quiero. Aquello se convirtió en un ritual. Todas las noches, después de la cena y la limpieza, se sentaban en la sala. A veces Natalia leía, a veces solo conversaban. Joaquín comenzó a hablar más, a contar sobre la estancia, sobre el ganado, sobre las estaciones. Natalia contaba sobre los años de escuela, los alumnos, las ciudades donde había vivido. No eran conversaciones profundas todavía, pero eran un puente construyéndose ladrillo por ladrillo. Una semana después de la llegada de Natalia, ocurrió el primer temporal. Vino por la tarde, súbito y violento como suelen ser las tormentas de primavera. El cielo se oscureció en minutos, el viento comenzó a aullar, los truenos estallaron. Joaquín estaba en los campos cuando empezó. Natalia lo vio corriendo hacia la casa, empapado, trayendo el caballo por la rienda. Ella ya había preparado una toalla, había puesto agua a calentar. Cuando él entró, le entregó la toalla sin decir nada. Joaquín se secó, se cambió de ropa, volvió a la cocina temblando de frío. Natalia había preparado té caliente con miel. Él bebió agradecido. El temporal afuera aumentaba, la lluvia golpeando las ventanas como si quisiera entrar a la fuerza. Natalia cerró las cortinas, encendió más faroles, mantuvo el fogón encendido. La casa quedó cálida e iluminada, mientras afuera el mundo parecía acabarse. «Van a ser 3 días así», dijo Joaquín mirando por la ventana. «Cuando la tormenta viene de este modo, dura». Natalia no pareció preocupada. «¿Tenemos comida?» «Tenemos». «¿Leña?» «Suficiente». «Entonces vamos a estar bien». Joaquín la miró con admiración creciente. Las otras habían entrado en pánico con mucho menos. Clara se había aterrorizado con una lluvia débil, pero Natalia veía el temporal como una inconveniencia, no como una tragedia. Durante los 3 días siguientes quedaron aislados en la casa. La lluvia no paraba, el viento derribó ramas, el camino se volvió un barrial intransitable. Joaquín no podía salir ni para ordeñar las vacas. Tuvo que esperar intervalos breves entre los chaparrones para hacer lo necesario corriendo. El resto del tiempo se quedaban dentro de casa. Fue en esos 3 días que comenzaron realmente a conocerse. Sin trabajo externo para ocupar a Joaquín, sin rutina rígida para seguir, quedaron solo ellos dos y el tiempo. Conversaron más en esos 3 días que en toda la semana anterior. Joaquín contó sobre crecer en aquella región, sobre trabajar desde niño ayudando a su padre, sobre comprar aquella tierra con dinero sudado, sobre construir la casa tabla por tabla, sobre conocer a Marina en una fiesta del pueblo y casarse a los 24, sobre los 3 años felices que tuvieron antes de que ella muriera. La voz de él temblaba al hablar de la esposa muerta. Natalia no lo interrumpió, no ofreció frases hechas vacías. Apenas escuchó con atención respetuosa. Cuando él terminó, se quedaron en silencio por largo tiempo. Finalmente, Natalia habló sobre su propia vida, sobre quedar huérfana a los 16, sobre estudiar para maestra con el poco dinero que los padres habían dejado, sobre trabajar en 5 escuelas diferentes en 12 años, siempre mudándose porque las escuelas cerraban o porque surgían problemas. Contó sobre las propuestas de matrimonio que había recibido a lo largo de los años. 3 hombres diferentes habían pedido su mano. Uno era viudo con 6 hijos que quería niñera gratis, no esposa. Otro era un borracho que buscaba mujer con empleo para mantenerlo.
El tercero era gentil, pero quería que ella dejara de trabajar, se quedara en casa, fuera esposa decorativa. Natalia había rechazado a los tres. Prefería soledad a mal matrimonio. Prefería libertad a una seguridad que costaba dignidad. Por eso la gente me llamaba orgullosa, dijo ella con voz sin autocompasión. Decían que me creía demasiado, que iba a morir sola y vieja. Tal vez tuvieran razón, pero yo no lograba forzarme a aceptar migajas cuando veía a otras mujeres con matrimonios de verdad. Joaquín entendió perfectamente aquello. Él también había sido llamado orgulloso, bicho raro, por rehusarse a encajar en el molde que esperaban de él. Al tercer día de tormenta, la lluvia finalmente paró. El sol apareció tímido entre nubes, el aire olía a tierra mojada. Joaquín salió para evaluar los daños. La cerca en 2 puntos había caído. Un árbol grande había sido derribado cerca del galpón. Pero en general, la estancia había resistido bien. Volvió a casa y encontró a Natalia en la galería, mirando los campos empapados con expresión serena. «Es bonito aquí», dijo ella sin mirarlo. «Después de la tormenta, todo queda más verde». Joaquín se detuvo al lado de ella. «¿Quedó?», Natalia confirmó. «No sé explicar bien, pero hay paz aquí. Incluso con el temporal, incluso aislados del mundo, hubo paz». Joaquín sintió algo apretarle el pecho. Entendió exactamente lo que ella quería decir porque sentía lo mismo. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles, pero importantes. Joaquín comenzó a hacer pequeñas cosas que no hacía antes. Recogía flores del campo y las dejaba sobre la mesa de la cocina. Arregló el escalón de la galería que estaba suelto hacía meses. Trajo una piel de oveja para que Natalia forrara la silla donde se sentaba a leer. Natalia retribuía a su manera. Hacía el pan que a él más le gustaba. Remendó todas las camisas de él con un esmero que no era solo funcional. Comenzó a plantar rosas frente a la casa, diciendo que toda casa necesitaba flores. No eran gestos románticos en el sentido tradicional. Eran gestos prácticos de cuidado, de atención, de respeto creciente, pero había algo en ellos que comenzaba a aparecer más. Joaquín percibía el olor a jabón cuando Natalia pasaba cerca. Natalia notaba cómo los ojos de él se demoraban en ella cuando creía que ella no estaba mirando. No hablaban de eso, pero lo sentían. Un mes después de la llegada de Natalia, don Ignacio apareció con los víveres mensuales. El viejo tropero bajó de la carreta y se detuvo sorprendido al ver a Natalia en la galería. «Epa», dijo él encendiendo la pipa. «¿Esta aquí se quedó entonces?» Joaquín confirmó con algo parecido al orgullo en la voz. Se quedó. Ignacio estudió a Natalia con ojos expertos, de quien ya vio mucho. Ella sostuvo la mirada sin incomodidad. El viejo finalmente sonrió. «Bien por ustedes», dijo. «Casa sin compañía es demasiado triste». Ignacio trajo noticias del pueblo. Fulano se había casado. Mengano había tenido problemas con la cosecha. Zutano estaba enfermo. Trajo también una carta. Joaquín tomó el sobre, vio el nombre del remitente y se lo entregó a Natalia. «Es para usted». Natalia abrió la carta y leyó en silencio. Su rostro cambió conforme leía, algo entre sorpresa e irritación pasando por sus ojos. Cuando terminó, dobló el papel despacio. «¿Problemas?», preguntó Joaquín. Natalia suspiró. «Es de mi hermano. Alguien le contó sobre el casamiento. Está descontento. Dice que me voy a arrepentir, que me arrojé a un error por desesperación, que todavía hay tiempo de volver, que él puede conseguirme empleo en otra ciudad si quiero». Joaquín sintió algo hundirse en el estómago. «¿Y usted quiere volver?» Natalia lo miró por un largo momento. Joaquín vio cómo ella consideraba la pregunta con la seriedad que merecía.
Vio cómo miraba alrededor, hacia la casa, hacia los campos, hacia la vida que habían comenzado a construir allí. Finalmente, ella respondió: No, no quiero volver. Aquí es bueno. Joaquín sintió un alivio tan intenso que casi lo derribó. Ignacio presenció el intercambio con sabiduría silenciosa. Cuando se fue, comentó bajo a Joaquín que él tenía suerte de haber encontrado una mujer que veía valor en las cosas correctas. Joaquín estuvo de acuerdo completamente. Tenía suerte, sí, más suerte de la que merecía. Pero la carta del hermano plantó una semilla de preocupación en Joaquín. ¿Y si Natalia cambiaba de idea? ¿Y si, con el tiempo, comenzaba a extrañar la vida que tenía antes? ¿Y si el aislamiento que ahora parecía libertador eventualmente se volvía prisión? Él había visto a las otras 5 cambiar de idea en horas. ¿Quién garantizaba que Natalia no cambiaría en meses? Natalia notó el cambio en él. Joaquín estuvo más callado en los días siguientes, más distante. Ella entendió el miedo sin que él necesitara hablar. Una noche, después de la cena, ella lo confrontó directamente. «Está preocupado de que me vaya», dijo ella. No era una pregunta. Joaquín no lo negó. «Sería razonable si fuera así», respondió él. «No es vida fácil aquí, y usted tiene opciones ahora. Su hermano puede ayudar». Natalia puso el repasador sobre la mesa con firmeza. Miró a Joaquín con una intensidad que lo hizo dejar de lavar los platos. «Escuche bien, Joaquín Alvarenga. Cuando vine para acá, vine porque no tenía opción. Eso es verdad, pero me quedé porque quise. Cada día que pasó, cada mañana que desperté, cada noche que dormí, fue elección. No soy prisionera aquí. Soy una mujer libre que decidió quedarse. Y voy a continuar decidiendo quedarme mientras sea lo que yo quiera. ¿Entendió? La vehemencia de ella rompió algo en Joaquín. Rompió el miedo, la inseguridad, la certeza de que sería abandonado nuevamente. Él asintió, con voz ronca. «Entendí». Natalia suavizó la expresión. «Además», continuó ella con tono más leve, «ya planté las rosas. No me voy a ir antes de verlas florecer». Joaquín sonrió, la primera sonrisa genuina que ella veía en él. «Van a demorar meses en florecer», avisó. «Lo sé», respondió Natalia. «Voy a estar aquí para verlas». Aquella conversación cambió algo entre ellos. La tensión que Joaquín cargaba desapareció. La distancia educada que mantenían comenzó a disminuir. Empezaron a sentarse más cerca en la sala por la noche. Empezaron a intercambiar miradas que demoraban un segundo de más. Empezaron a sonreír más, a reír de pequeñas cosas, a crear chistes internos que solo ellos dos entendían. Una tarde, Joaquín volvió de los campos más temprano de lo normal. Encontró a Natalia en la galería, cosiendo. Ella había descubierto una caja con telas viejas en el cuarto vacío y estaba haciendo cortinas nuevas para la sala. El sol de la tarde iluminaba su cabello, que estaba suelto cayendo por la espalda. Joaquín se detuvo y miró, realmente miró, por primera vez sin sentirse culpable por eso. Natalia era bonita, no de forma obvia, no de forma que llamara la atención en una fiesta. Era bonita del modo en que el agua fresca es bonita después de un día caluroso, del modo en que el silencio es bonito después de mucho ruido. Belleza quieta, sólida, real. Ella levantó la vista y lo pescó mirando. Se quedaron así por un momento suspendido, el aire entre ellos cargado con algo nuevo. «¿Necesita ayuda?», preguntó Joaquín con una voz extraña hasta para él mismo. Natalia sonrió despacio. «¿Puede sostener la cortina para que yo vea el largo?». Joaquín se acercó, tomó la punta de la tela. Quedaron muy cerca, más cerca de lo que habían estado desde que ella llegara. Joaquín sintió el olor a jabón y romero que venía de ella. Natalia sintió el calor que emanaba de él, olor a sol y trabajo honesto. «¿Está bien así?», preguntó ella.
voz más baja de lo necesario. Joaquín tragó saliva. «Está bien». Natalia sostuvo la mirada de él por un segundo más antes de volver al trabajo. Pero la sonrisa que jugaba en la comisura de su boca decía que ella sabía exactamente lo que había sucedido en aquel momento. Aquella noche, después de la lectura, después de las charlas, cuando fueron a dormir, Joaquín detuvo a Natalia antes de que ella entrara al cuarto. «Natalia», comenzó el vacilante. Ella esperó. «Yo estoy contento de que usted se haya quedado». «Muy contento». Natalia inclinó la cabeza, estudiando el rostro de él. «Yo también estoy contenta, Joaquín». Se quedaron allí parados en el pasillo oscuro, queriendo decir más, sin saber cómo. Finalmente, Natalia hizo algo inesperado. Estiró la mano y tocó el brazo de él, un toque leve y rápido, pero que quemó a través de la tela de la camisa. «Buenas noches», dijo ella. «Buenas noches», respondió él, voz ronca. Ella entró al cuarto, cerró la puerta. Joaquín se quedó parado en el pasillo por un largo tiempo, sintiendo el lugar donde ella lo había tocado, sabiendo que algo había cambiado entre ellos de forma irreversible. Desde aquel día, la naturaleza de su relación comenzó a transformarse. Todavía eran cuidadosos, todavía respetaban fronteras, pero las fronteras estaban cambiando, moviéndose, abriendo posibilidades. Toques accidentales se volvieron toques a propósito. Miradas furtivas se volvieron miradas sostenidas. Silencios cómodos se volvieron preñados de significado. Joaquín empezó a tocar la guitarra por la noche, algo que no hacía años. Había guardado el instrumento después de que Marina murió, sintiendo que no tenía más derecho a la música. Pero una noche la sacó de la caja en el cuarto vacío, limpió el polvo, afinó las cuerdas, tocó canciones sencillas, dedos oxidados encontrando acordes olvidados. Natalia escuchaba encantada. «No sabía que tocaba», dijo ella. Joaquín se encogió de hombros. Hacía tiempo que no tocaba. Creí que había olvidado, pero creo que algunas cosas uno no las olvida de verdad. No era sobre la guitarra que él estaba hablando. Natalia entendió. Algunas cosas uno no las olvida, coincidió ella suavemente. Y algunas cosas uno las aprende de nuevo, de un modo nuevo, con una persona nueva. Los ojos de ellos se encontraron. Joaquín tocó un acorde final y dejó la guitarra a un lado. «Natalia», comenzó él, pero ella negó con la cabeza. «Ahora no», dijo ella gentil. «Todavía es pronto. Vamos despacio». Joaquín entendió. Ella tenía razón. Lo que estaba creciendo entre ellos era demasiado precioso para apurarlo. 2 meses después de la llegada de Natalia, ocurrió el momento decisivo. El hermano de ella apareció. Llegó en una carreta alquilada, un hombre de unos 40 años con ropa de ciudad y expresión de desaprobación. Natalia estaba en la huerta cuando vio la carreta subiendo por el camino. Supo inmediatamente quién era. Llamó a Joaquín, que estaba en el galpón. «Mi hermano», dijo ella simplemente. Joaquín se limpió las manos, se enderezó la camisa y fue a encontrar al visitante con Natalia a su lado. El hermano bajó de la carreta y miró alrededor con un desdén mal disimulado. «Así que es aquí donde estás viviendo, Natalia», dijo él sin saludar. «En el fin del mundo». Natalia se cruzó de brazos. «Buenas tardes para ti también, Enrique». Enrique finalmente miró a Joaquín, una evaluación fría y crítica. «Usted debe ser el marido». Joaquín extendió la mano. «Joaquín Alvarenga». Enrique apretó la mano sin entusiasmo. «Vine a buscar a mi hermana», dijo Enrique directo al grano. «Conseguí empleo para ella en una escuela en la capital. Es una ciudad grande, civilizada. Ella puede recomenzar la vida bien». Joaquín sintió el estómago hundirse, pero no dijo nada. Miró a Natalia.
Ella le devolvió la mirada, expresión firme. «No voy, Enrique», dijo ella con calma. «Ya te dije eso en la carta que mandé». Enrique hizo un gesto impaciente. «No estás pensando bien. Mira este lugar. Es aislado, es atrasado, es soledad completa. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Envejecer sola cuidando casa ajena?» «No es casa ajena», respondió Natalia. «Es mi casa, y no estoy sola». Enrique miró de Joaquín a Natalia, con algo parecido a la pena en los ojos. «Natalia, apenas conoces a este hombre. Te casaste por desesperación, pero no necesitas continuar en este error. Puedes volver, puedes tener una vida de verdad». Natalia dio un paso al frente, voz aún tranquila pero con acero por debajo. «Esta es mi vida de verdad, Enrique. Por primera vez en años estoy viviendo como quiero, no como los otros esperan. No es un error, es una elección». «¿Pero qué hay aquí?», insistió Enrique, frustrado. «¿Qué ofrece este lugar?» Natalia miró alrededor, hacia los campos verdes, hacia la casa sólida, hacia Joaquín parado a su lado. «Tiene paz», dijo ella simple. «Tiene respeto, tiene libertad, y tiene posibilidad de un futuro que yo construyo, no que me dan como favor». Enrique negó con la cabeza derrotado. «Estás cometiendo un error», repitió. «Pero veo que no me vas a escuchar». Natalia se suavizó un poco. «Sé que estás preocupado, pero estoy bien, Enrique. Mejor de lo que estuve mucho tiempo. Confía en mí». Enrique suspiró hondo. Miró a Joaquín con expresión de advertencia. «Espero que sepa cuidar de ella. Si no sabe, va a tener que responder ante mí». Joaquín encontró la mirada de él sin vacilar. «Voy a cuidar de ella con mi vida», prometió. «Y ella cuida de mí de la misma forma. Es sociedad, no posesión». Enrique se quedó un poco más, rechazó la invitación a almorzar y finalmente partió con la desaprobación aún evidente, pero con resignación también. Cuando la carreta desapareció en el camino, Natalia soltó el aire que estaba conteniendo. Joaquín le tocó el hombro gentilmente. «¿Está bien?». Natalia se giró hacia él, ojos brillando con una emoción que él no logró identificar completamente. «Lo estoy», dijo ella. «Por primera vez en mucho tiempo estoy exactamente donde quiero estar». Y entonces hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Dio un paso al frente y abrazó a Joaquín. Fue un abrazo simple, pero intenso. Joaquín se quedó paralizado por un segundo antes de retribuir, brazos envolviéndola con cuidado, como si fuese algo precioso que podía romperse. Se quedaron así por un largo momento, sol caliente sobre ellos, viento suave trayendo olor a campo, el mundo entero reducido a aquel abrazo. Cuando se separaron, algo había cambiado definitivamente. No eran más extraños compartiendo casa, no eran más un acuerdo práctico de conveniencia. Eran dos personas que estaban comenzando a importarse, comenzando a sentir, comenzando a construir algo real y verdadero en medio de aquel aislamiento que los otros veían como maldición, pero ellos veían como bendición. Octubre llegó trayendo el calor que anunciaba el verano. Los campos se pusieron más secos, el cielo más azul, las tardes más largas. Joaquín y Natalia habían encontrado un ritmo propio de vida, una danza silenciosa de rutinas compartidas y momentos robados. 3 meses habían pasado desde que ella llegara con una maleta desgastada y ninguna promesa de quedarse. Ahora la idea de partir parecía tan distante como el propio pueblo. Las rosas que Natalia había plantado estaban comenzando a brotar. Aún no tenían flores, apenas hojas verdes y tallos finos, pero eran promesa de belleza venidera. Ella las cuidaba todas las mañanas, regando con agua del pozo, arrancando hierbas dañinas que osaban crecer cerca. Joaquín observaba de lejos, sonriendo ante la dedicación de ella.
Una mañana, él apareció con estacas de madera que había hecho para apoyar los rosales cuando crecieran. Natalia lo miró con sorpresa y gratitud. «Gracias», dijo ella tocando una de las estacas. «Quedaron lindas». Joaquín se encogió de hombros, intentando esconder el placer que sintió con el elogio. «No puedo dejar caer tus rosas», justificó. La convivencia entre ellos había ganado capas que no existían al comienzo. Conocían los hábitos el uno del otro. Natalia sabía que Joaquín despertaba siempre antes del amanecer, que le gustaba el café bien fuerte, que tenía la costumbre de quedarse en la galería mirando la puesta de sol antes de entrar a cenar. Joaquín sabía que Natalia tarareaba bajito mientras cocinaba, que se recogía el cabello de forma diferente dependiendo del trabajo que iba a hacer, que tenía un modo especial de fruncir el ceño cuando estaba concentrada en la costura. Pero además de los hábitos, conocían cosas más profundas. Joaquín descubrió que Natalia tenía miedo de los truenos, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Él lo notaba por la forma en que ella se quedaba más callada durante las tormentas, cómo sostenía la taza de té con más fuerza. Natalia descubrió que Joaquín tenía pesadillas a veces, noches donde despertaba sobresaltado con recuerdos de la esposa muerta. Ella oía a través de la pared fina, pero respetaba demasiado para comentar. Apenas al día siguiente hacía el café más fuerte y preparaba el pan que a él más le gustaba, un cuidado silencioso que él entendía sin palabras. Los toques entre ellos se habían vuelto más frecuentes y menos accidentales. La mano de Joaquín posándose en la espalda de ella cuando pasaba en la cocina. Los dedos de Natalia acomodando el cuello de la camisa de él antes de que saliera a trabajar. El brazo de él ofrecido cuando caminaban por los campos a la tarde. La mano de ella aceptando el apoyo. Dedos entrelazados con naturalidad creciente. Eran toques que decían más que palabras, construyendo intimidad ladrillo por ladrillo. Una noche, mientras Natalia leía en la sala, Joaquín tomó la guitarra y comenzó a tocar una música que ella no conocía. Era una melodía suave, melancólica pero bonita. Cuando terminó, Natalia preguntó qué era. Joaquín dudó antes de responder. «Hice esta música», confesó. «Años atrás, cuando Marina todavía estaba viva. Nunca la toqué para nadie después de que ella murió». Natalia sintió el peso de la confianza que él estaba depositando en ella. «Es linda», dijo ella sincera. «Triste, pero linda. ¿Puede tocar de nuevo?» Joaquín tocó nuevamente, y esta vez Natalia prestó atención a cada nota, cada pausa, cada acorde. Cuando terminó, ella dijo algo que no había planeado. «¿Sabe qué necesita esa música? Necesita continuación. La parte triste ya existe, pero falta la parte donde la esperanza vuelve». Joaquín la miró por un largo momento. Entonces, frente a ella, tomó la guitarra y comenzó a tocar una secuencia nueva, acordes más leves, ritmo más alegre. Improvisó una continuación que transformaba la melancolía en algo próximo a la alegría. Natalia sonrió, y cuando él terminó ella estaba con los ojos brillantes. «Perfecto», dijo ella bajito. «Quedó perfecto». Aquella noche, cuando fueron a dormir, Joaquín se detuvo en el pasillo como se había vuelto costumbre. Pero esta vez, en vez de solo despedirse, él tomó coraje. «Natalia», comenzó, voz vacilante. «Yo estoy feliz, muy feliz, y es por causa tuya». Natalia sintió el corazón acelerarse. «Yo también estoy feliz, Joaquín». Se quedaron mirándose, el aire entre ellos cargado de posibilidad. Joaquín dio un paso al frente, lentamente, dando tiempo para que ella retrocediera si quisiera. Ella no retrocedió. Él levantó la mano y tocó el rostro de ella, un toque suave como ala de mariposa. «¿Puedo?», preguntó él, voz ronca. Natalia respondió inclinándose hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos. El beso fue tímido al comienzo.
cuidadoso, probando fronteras. Pero entonces Natalia puso la mano en la nuca de él, y Joaquín la atrajo más cerca, y el beso se profundizó, ganando una urgencia que venía de meses de contención. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aire, corazones latiendo acelerados. «Buenas noches, Natalia», dijo Joaquín, voz embargada de emoción. «Buenas noches, Joaquín», respondió ella, sonrisa en los labios. Entraron en sus respectivos cuartos, pero ninguno de los dos durmió fácil aquella noche. Se quedaron acostados en la oscuridad, repasando aquel momento, sabiendo que habían cruzado una línea que no podría ser descruzada, y no querían volver. Los días siguientes trajeron un cambio en la dinámica entre ellos. Lo que había sido cuidadoso y respetuoso se volvió abiertamente afectuoso. Joaquín besaba la frente de Natalia cuando salía a trabajar. Natalia sostenía el rostro de él entre las manos cuando él volvía empolvado de los campos. Se sentaban más cerca en el sofá por la noche, el cuerpo de ella recostado en el de él, la cabeza de ella en el hombro de él. Todavía no habían hablado explícitamente sobre lo que estaba ocurriendo, pero ambos sabían. Estaba dejando de ser un acuerdo práctico y convirtiéndose en un matrimonio de verdad. Si te está gustando esta historia, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Una tarde, Natalia estaba en la huerta cosechando tomates cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró y vio a Joaquín parado allí, mirándola con expresión intensa. «¿Pasó algo?», preguntó ella, preocupación inmediata. Joaquín negó con la cabeza. «No, es solo... estaba pensando». «¿En qué?». Él dio un paso al frente. «En que tengo suerte, en cómo podrías haberte ido como todas las otras, pero te quedaste. En cómo esta casa estaba vacía y ahora está llena. En cómo yo estaba solo y ahora no estoy más». Natalia soltó la cesta de tomates y fue hasta él. «Joaquín», dijo ella tomando las manos de él, «yo no me quedé por lástima, no me quedé por obligación, me quedé porque quise y sigo aquí porque quiero, porque esto de aquí». Ella gesticuló alrededor. «Nosotros dos, esta vida que estamos construyendo, es bueno, es real, es lo que yo quiero». Joaquín la atrajo para un abrazo apretado. «Te amo», dijo él contra el cabello de ella, palabras saliendo sin planificación. «Te amo, Natalia». Natalia sintió lágrimas picar en los ojos. Demoró tanto tiempo para que alguien le dijera eso de verdad. No lo dijo por conveniencia, no lo dijo por interés, lo dijo porque lo sentía. Ella se apartó apenas lo suficiente para mirarlo a la cara. «Yo también te amo», respondió. Y esta vez, cuando se besaron, fue diferente. No era más una prueba, no era más cuidado. Era confirmación, era compromiso, era promesa. Aquella noche Natalia no durmió en el cuarto de huéspedes. Se mudó al cuarto que Joaquín ocupaba, a la cama matrimonial que él había usado solo por tantos años. Se quedaron despiertos hasta tarde, conversando en la oscuridad, haciendo planes, compartiendo sueños. Joaquín habló sobre expandir la cría de ganado, sobre construir un galpón más grande. Natalia habló sobre transformar el cuarto vacío en biblioteca de verdad, sobre tal vez enseñar a leer y escribir a quien quisiera aprender cuando vinieran a la estancia. «¿Crees que alguien vendría hasta aquí para aprender?», preguntó Joaquín dudoso. Natalia sonrió en la oscuridad. «Si don Ignacio corre la voz, siempre hay gente queriendo aprender. Y no necesita ser escuela formal. Puede ser solo ayudar a quien necesita». Joaquín le besó la frente. «Eres demasiado buena para este mundo», dijo él. Natalia rió bajito. «Y tú eres demasiado bueno para creer que eres un bicho raro por gustar de la paz». Se quedaron abrazados, escuchando los sonidos de la noche afuera, y por primera vez en años, ambos durmieron sin peso, sin miedo, sin soledad. Los meses siguientes
fueron de descubrimientos y construcción. Descubrieron cómo era despertar abrazados, cómo era comenzar el día con un beso y terminar con otro. Descubrieron el placer de trabajar lado a lado, él en los campos, ella en la casa, pero siempre conscientes de la presencia del otro. Descubrieron que el amor no era solo un gran gesto romántico, sino también era el café hecho del modo correcto, era la camisa remendada con esmero, era la palabra de aliento en el día difícil, era el silencio confortable que no necesitaba ser llenado. Don Ignacio notó el cambio cuando volvió en noviembre. Bajó de la carreta y vio a Joaquín y Natalia trabajando juntos en el arreglo de la cerca, riéndose de algo que uno había dicho. El viejo tropero sonrió alrededor de la pipa. «Ustedes dos parecen felices», comentó. «Lo somos», respondió Natalia sin dudar. «Muy felices». Ignacio miró a Joaquín. «¿Y usted, muchacho? ¿Todavía con cara de fantasma?» Joaquín sonrió, una sonrisa ancha y genuina que el viejo no veía hacía años. «No, la casa tiene vida ahora». El verano llegó fuerte, trayendo calor intenso y trabajo doble, pero ni el calor disminuía el ánimo de ellos. Joaquín despertaba temprano y trabajaba duro, pero ahora volvía a casa con expectativa, no con resignación. Natalia cuidaba de la casa, de la huerta, de las rosas que finalmente estaban comenzando a florecer, pequeños pimpollos rojos prometiendo belleza. Una mañana, ella llamó a Joaquín para ver la primera rosa abierta. Él detuvo el trabajo y vino corriendo. Se quedaron los dos agachados, mirando la flor perfecta, rojo intenso, contra el verde de las hojas. «Dijiste que solo te ibas después de verlas florecer», recordó Joaquín con voz demasiado casual. Natalia lo miró con diversión en los ojos. «Dije eso mismo». «Entonces», ella se inclinó y lo besó rápido. «Creo que voy a tener que quedarme para ver la segunda, la tercera, todas las otras». Joaquín la atrajo para un abrazo. «Mejor te quedas para siempre, entonces». «Porque voy a plantar rosas por el resto de la vida si hace falta». Natalia rió, sonido que se había vuelto banda sonora de la estancia. «No va a hacer falta», dijo ella. «Ya decidí. Me voy a quedar para siempre». Enero trajo tormentas frecuentes, pero ninguna tan violenta como aquella primera. Aún así, cada lluvia fuerte era excusa para quedarse dentro de casa, leyendo, conversando, simplemente estando juntos. Joaquín había retomado el hábito de tallar madera por la noche. Hacía pequeñas figuras que Natalia coleccionaba con cariño. Pájaro, caballo, flor. Una noche, él le entregó una figura diferente. Era una pareja abrazada, dos formas que se fundían en una sola. «Somos nosotros», explicó tímido. Natalia sostuvo la escultura con cuidado, ojos húmedos. «Es perfecta», susurró. «La voy a guardar para siempre». Febrero fue mes de decisiones prácticas. Fueron juntos al pueblo, viaje largo pero necesario. Necesitaban registrar el casamiento oficialmente, necesitaban avisar que Natalia estaba viviendo en la estancia permanentemente. El pueblo entero quedó curioso. La gente los miraba con mezcla de sorpresa y especulación. Joaquín, el ermitaño extraño, había conseguido esposa que se quedó. Natalia, la maestra orgullosa, había aceptado vivir en el fin del mundo. Encontraron a doña Francisca, la mujer que administraba la pensión donde las otras candidatas se habían quedado. La señora mayor miró a Natalia de arriba abajo. «Así que tú eres la que se quedó», dijo ella. Las otras todas dijeron que era imposible vivir allá. Natalia sostuvo la mano de Joaquín con firmeza. Las otras estaban buscando algo diferente. «Yo encontré exactamente lo que necesitaba». Doña Francisca estudió a los dos, notando las manos entrelazadas, la forma como se miraban el uno al otro. Finalmente sonrió.
A veces, lo que todo el mundo rechaza es exactamente lo que la persona correcta necesita. Felicidades para los dos. Volvieron a la estancia al final de la tarde, cansados pero satisfechos. Habían resuelto todo lo que necesitaban resolver. Ahora eran oficialmente casados a los ojos de la ley, no apenas por acuerdo privado. Cuando llegaron, Joaquín ayudó a Natalia a bajar de la carreta y la atrajo para un beso largo. «Bienvenida a casa, señora Alvarenga», dijo él cuando se separaron. Natalia sonrió. «Es bueno estar en casa, señora Alvarenga». Marzo trajo una pequeña crisis. Natalia recibió otra carta del hermano, esta vez más amigable. Enrique escribía diciendo que había aceptado la elección de ella, pero pedía que ella visitara al menos una vez por año, que no desapareciera completamente de la vida de la familia. Natalia le mostró la carta a Joaquín, preocupada por la reacción de él. Joaquín leyó en silencio y después devolvió. «Deberías ir», dijo él. «Es tu hermano. ¿No extrañas a la familia?» Natalia dudó. «Extraño», admitió. «Pero tengo miedo de ir y que creas que no voy a volver». Joaquín sostuvo el rostro de ella entre las manos. «Natalia, yo confío en ti. Completamente. Ya probaste que te quedas porque quieres, no porque eres obligada. Ve a visitar a tu hermano. Sácate las ganas de verlos. Y después vuelve. Voy a estar aquí esperándote». La confianza de él la conmovió profundamente. Acordaron que ella iría en abril. Se quedaría una semana y volvería. Cuando llegó la hora del viaje, Joaquín la llevó hasta el pueblo y esperó a que la carreta partiera. Natalia se despidió con un beso largo y promesa firme. «Una semana. Vuelvo en una semana». Joaquín saludó hasta que ella desapareció en el camino. Entonces volvió a la estancia solo. La casa parecía extrañamente vacía sin ella. Él trabajó el doble para no pensar en la ausencia, pero por la noche la soledad volvía. No era la misma soledad de antes, cuando era permanente y pesada. Era nostalgia que era diferente, pero todavía dolía. Natalia volvió exactamente cuando prometió 7 días después. Joaquín la vio bajando de la carreta y sintió un alivio tan grande que las piernas casi le fallaron. Ella corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. «Te extrañé tanto», dijo ella contra el pecho de él. Joaquín la abrazó con fuerza. «También te extrañé. ¿Cómo fue?» Natalia contó sobre la visita, sobre cómo el hermano había sido más receptivo esta vez, sobre cómo la familia finalmente había aceptado su decisión. «Pero también les conté», dijo ella sonriendo, «que cada día lejos de aquí fue difícil, que conté los días para volver, que mi hogar no es más la ciudad, es aquí, contigo». Abril y mayo pasaron en un ritmo tranquilo de felicidad cotidiana. Hacían planes para el futuro. Joaquín habló sobre enseñar a Natalia a cabalgar mejor, para que ella pudiera ir con él cuando necesitara verificar el ganado en los pastos distantes. Natalia habló sobre hacer una huerta más grande, tal vez criar gallinas. Discutieron la posibilidad de construir una galería más grande, con techo extendido, para poder sentarse afuera, incluso cuando llovía. Junio trajo el frío del invierno. Las noches se volvieron largas y heladas, perfectas para quedarse enrollados bajo mantas gruesas, chimenea encendida, conversando sobre todo y nada. Una noche, Natalia hizo una pregunta que venía rumiando. «Joaquín, ¿todavía piensas en ella? ¿En Marina?» Joaquín no se puso a la defensiva. «Pienso», admitió. «A veces, pero no del modo que pensaba antes. Antes era como una herida que no cerraba. Ahora es memoria. Buena memoria de un tiempo que fue bueno, pero que pasó. No estás compitiendo con un fantasma, Natalia. Eres real, estás aquí, y es a ti a quien amo ahora». Natalia asintió, satisfecha con la honestidad de él. «Tenía miedo de eso», confesó.
de ser segunda opción, de que estuvieras conmigo solo porque ella no está más aquí. Joaquín se giró hacia ella, intensidad en los ojos. No eres segunda opción, eres la elección correcta en la hora correcta. Marina fue importante, no voy a negar, pero tú eres mi presente y mi futuro. Es diferente, pero no es menos. Es hasta más, porque ahora yo sé el valor de lo que tengo. Natalia lo besó, volcando todo el amor que sentía en aquel beso. Julio fue mes de trabajo intenso. La cerca necesitaba reparaciones extensas. Parte del techo del galpón tenía que ser sustituida. Joaquín trabajaba de sol a sol. Natalia lo ayudaba cuando podía, pero también mantenía la casa funcionando. La comida preparada, todo organizado. Eran un equipo de verdad, cada uno haciendo su parte, confiando en el otro. Por la noche caían en la cama exhaustos, pero satisfechos con lo que habían conquistado. Agosto trajo sorpresa. Natalia comenzó a sentir mareos por la mañana, cansancio excesivo, cambios en el cuerpo que reconoció. Esperó tener certeza antes de contarle a Joaquín. Una noche, después de la cena, mientras estaban sentados en la sala, ella tomó coraje. «Joaquín, necesito contarte una cosa». Él la miró, percibiendo el nerviosismo. «¿Qué pasó?» Natalia respiró hondo. «Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo». Joaquín se quedó paralizado por un momento que pareció eternidad. Natalia sintió miedo súbito. ¿Y si él no quisiera? ¿Y si la memoria de la primera esposa muriendo en el parto volviera para asustarlo? Pero entonces el rostro de Joaquín se abrió en una sonrisa inmensa, ojos brillando con lágrimas que él no intentó esconder. ¿En serio? ¿Estás segura? Natalia asintió, riendo y llorando al mismo tiempo. «Tengo seguridad». Joaquín la atrajo para un abrazo aplastante. «Estamos teniendo un hijo», repitió él maravillado. «Vamos a ser padres». Los meses siguientes fueron de preparación y emoción. Joaquín se volvió superprotector. No dejaba a Natalia hacer trabajo pesado. Insistía en que ella descansara más. Natalia lo encontraba gracioso, pero también conmovedor. Comenzaron a preparar el tercer cuarto, que había sido depósito, transformándolo en cuarto para el bebé. Pintaron las paredes. Joaquín construyó una cuna de madera con sus propias manos, tallando detalles delicados en los laterales. Natalia cosió sábanas, hizo cortinas, preparó ropitas pequeñas. Don Ignacio se emocionó con la noticia cuando supo. «Vida nueva llegando a esta estancia», dijo él sonriendo. «Es buena señal». Prometió que traería a la partera del pueblo cuando llegara la hora. Joaquín agradeció, pero estaba visiblemente nervioso. Natalia se dio cuenta. Una noche tomó la mano de él y la colocó sobre la barriga donde el bebé ya se movía. «¿Sientes?», preguntó ella. «Está todo bien, yo estoy bien, vamos a estar bien». Joaquín sintió el movimiento bajo la palma de la mano y sintió miedo mezclarse con alegría. «Por favor, cuídate», imploró. «No sé qué haría si te perdiera». Natalia le besó la frente. «No me vas a perder. Soy fuerte, la partera va a estar aquí y tú vas a estar a mi lado. Vamos a pasar por esto juntos y vamos a tener a nuestro hijo en brazos al final». Joaquín asintió, eligiendo creer, eligiendo confiar. Febrero del año siguiente trajo el momento esperado. Natalia entró en trabajo de parto una mañana calurosa. Joaquín mandó buscar a la partera inmediatamente, pero sabía que llevaría horas para que ella llegara. Se quedó al lado de Natalia, sosteniendo su mano, limpiando el sudor de su frente, rezando silenciosamente para que todo saliera bien. Natalia era fuerte, más fuerte de lo que él imaginara. Trabajaba con el dolor, respiraba como la partera le había enseñado cuando visitara meses antes. Mantenía la calma incluso cuando él estaba en pánico interno. La partera llegó a tiempo, una mujer experimentada y tranquila que asumió el control de la situación. Mandó a Joaquín a hervir agua, traer paños limpios,
mantenerse útil para no enloquecer. Joaquín obedeció, manos temblando, corazón en la garganta. Cada gemido de dolor de Natalia era una puñalada en él, pero ella continuaba fuerte, continuaba luchando, continuaba viva. Cuando el llanto del bebé finalmente resonó por la casa, Joaquín sintió las rodillas flaquear. La partera apareció sonriendo. «Es nena», anunció. «Y la madre está bien. Ambos están bien». Joaquín entró al cuarto con las piernas flojas. Natalia estaba recostada, cansada pero radiante, sosteniendo un bulto pequeño en los brazos. Lo miró con una sonrisa exhausta pero feliz. «Ven a conocer a tu hija», dijo ella. Joaquín se acercó despacio, miró el rostrito rojo y arrugado del bebé y sintió un amor tan intenso que dolió. Sostuvo a la hija con cuidado reverente, maravillado con aquel ser minúsculo que habían creado. Natalia observaba con ojos llenos de lágrimas felices. «Somos familia», dijo ella bajito. «Familia de verdad». Joaquín asintió incapaz de hablar, garganta apretada de emoción. Los meses siguientes fueron de adaptación y descubrimiento. Aprendieron a cuidar del bebé, a entender los diferentes tipos de llanto, a sobrevivir con poco sueño. Pero incluso en los momentos más difíciles, cuando estaban exhaustos y confundidos, se miraban el uno al otro y sonreían. Habían construido eso juntos. Habían creado vida, hogar, familia, en el lugar que todos dijeron ser imposible. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La estancia prosperó. Joaquín expandió la cría de ganado como había planeado. Natalia transformó el cuarto vacío en una pequeña biblioteca y comenzó a enseñar a leer a hijos de peones que venían los sábados. La casa estaba siempre llena de vida ahora. Risas, música, conversaciones, sonidos de niña jugando. En una tarde de octubre, Joaquín y Natalia estaban sentados en la galería expandida que habían construido, observando los campos dorados por el sol. La pequeña jugaba cerca de ellos, ocupada con una muñeca de trapo que Natalia había hecho. Don Ignacio había visitado de mañana y comentado que en el pueblo todos hablaban sobre ellos, sobre cómo habían probado que el amor verdadero podía florecer en cualquier lugar, hasta en el más aislado. Joaquín tomó la mano de Natalia y entrelazó los dedos. «¿Te arrepientes?», preguntó él, «de haberte quedado, de todo esto». Natalia miró alrededor, hacia la casa que se había convertido en hogar, hacia los campos que ahora conocía tan bien como cualquier libro, hacia el marido que amaba, hacia la hija que jugaba feliz. Miró hacia los rosales floreciendo a lo largo de la galería, rojos y exuberantes. Recuerdo vivo de cuando había llegado allí con nada más que esperanza frágil. «Ni por un segundo», respondió ella finalmente. «Esta vida, este lugar, tú, es todo lo que yo siempre quise, pero no sabía que estaba buscando». Joaquín sonrió. Aquella sonrisa ancha que ella había aprendido a amar la atrajo más cerca. «Yo también», dijo él. «Pasé años creyendo que estaba destinado a la soledad, que nadie iba a aguantar quedarse aquí. Y entonces llegaste tú y transformaste todo. No cambió el lugar, cambió cómo yo veía el lugar». Natalia apoyó la cabeza en el hombro de él. «¿Sabes qué es gracioso? Todas aquellas mujeres que vinieron antes de mí vieron una prisión, vieron un aislamiento imposible. Pero yo vi libertad, vi paz, vi posibilidad». Joaquín besó la coronilla de su cabeza. «Por eso te quedaste, porque veías con ojos diferentes, porque eras la persona correcta, no apenas cualquier persona». El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. La brisa suave trajo olor a campo y flores. La pequeña corrió hasta ellos pidiendo brazos, y Joaquín la alzó, colocándola en su regazo mientras Natalia se acurrucaba al lado. Se quedaron así,
Los tres, viendo el día terminar, agradecidos por la vida que habían construido juntos. En el pueblo, la gente continuaría hablando sobre el estanciero extraño que vivía en el fin del mundo y la maestra orgullosa que aceptó vivir allá. Dirían que fue suerte, que fue destino, que fue milagro. Pero Joaquín y Natalia sabían la verdad. No fue suerte, fue elección. Elección diaria de quedarse, de amar, de construir algo real en medio del aislamiento que los otros temían. Las 5 mujeres que habían venido antes de Natalia habían visto la estancia como estaba. Natalia había visto cómo podría ser. Había visto no solo el lugar, sino al hombre, no solo el aislamiento, sino la paz, no solo la soledad, sino la posibilidad de compañía verdadera. Y en esa visión diferente, en esa elección valiente de quedarse cuando sería más fácil partir, había encontrado todo lo que necesitaba. Años después, cuando visitantes ocasionales preguntaban cómo aguantaba vivir tan lejos de todo, Natalia siempre sonreía y daba la misma respuesta. No es lejos de todo, es lejos de lo que no importa y cerca de lo que importa. Y eso hace toda la diferencia. Joaquín, oyendo, siempre tomaba la mano de ella y apretaba 3 veces. Código silencioso que habían desarrollado, significando «te amo». La estancia continuó prosperando. La biblioteca creció. Las rosas se multiplicaron. La familia permaneció unida. Y en el silencio de los campos, en el aislamiento que había alejado a tantos otros, Joaquín y Natalia encontraron no solo amor, sino hogar. No porque el lugar cambió, sino porque finalmente habían encontrado a alguien que veía el mismo lugar y distinguía no limitación, sino libertad. No fin del mundo, sino comienzo de todo. Y así, en la estancia que nadie quería, en el aislamiento que todos temían, 2 almas solitarias construyeron la vida más completa que podrían imaginar. Probaron que a veces el lugar que todos rechazan es exactamente el lugar donde la persona correcta florece, donde el amor verdadero crece, donde historias imposibles se vuelven realidad. El sol terminó de ponerse, las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro. La noche trajo su silencio profundo, aquel silencio que había ahuyentado a 5 mujeres antes de Natalia. Pero para ella, para ellos, aquel silencio no era vacío. Era lleno, lleno de paz, de amor, de contentamiento. Era la banda sonora perfecta para la vida que habían elegido juntos, en la estancia aislada que se convirtió en el hogar más completo que podrían haber deseado.